Durante décadas, Jacobo Zabludovsky fue considerado un titán del periodismo mexicano, la voz de la autoridad, el hombre detrás del escritorio de 24 horas y una figura tanto temida como admirada. Pero detrás de la imagen pulida y las entrevistas icónicas, se gestaba una historia más oscura. Y ahora, uno de sus discípulos más cercanos ha decidido hablar. Después de años de silencio, Heriberto Murrieta está revelando lo que Jacobo Zabludovsky nunca quiso que el público supiera. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió a puerta cerrada en 24 horas? ¿Por qué Murrieta describió su experiencia como muy humillante? ¿Y qué secreto presenció en su último viaje a Cuba, pocas semanas antes de la muerte de Jacobo? Desde impactantes acusaciones de abuso emocional, hasta una conexión prohibida con María Félix, y una amarga pelea con Cantinflas que terminó en silencio, la verdad finalmente está saliendo a la luz. Este es Heriberto Murrieta. Confiesa por fin la impactante verdad sobre Jacobo Zabludovsky. Y cambiará todo lo que creías saber. Heriberto Murrieta reconoció el abuso por parte de Jacobo Zabludovsky. En una sincera entrevista con Jorge El Burro Van Rankin en 2023, Heriberto Murrieta habló abiertamente sobre el impacto emocional de trabajar bajo el legendario conductor de noticias y abogado Jacobo Zabludovsky, 1928-2015. Murrieta, a quien Zabludovsky solía llamar el joven Murrieta, reveló por primera vez que su tiempo en 24 horas, el noticiero insignia de Televisa que Jacobo condujo durante 27 años ininterrumpidos, estuvo marcado por episodios que hoy describe como abuso. Un momento que realmente me marcó, y que sinceramente me dolió, fue la primera vez que fui a entrevistar a Cantinflas, recordó Murrieta. Cuando regresé, no supe bien cómo procesar el material. Yo venía de hacer notas ligeras para Hoy Mismo con Guillermo Ochoa, así que no estaba preparado para las exigencias periodísticas más profundas. Jacobo rompió la hoja de la entrevista justo frente a mi cara. Fue increíblemente humillante, continuó. Lo hizo porque no sabía cómo enfocar la noticia correctamente, cómo ir al grano. Me tomó 3 intentos aprender, y después de eso, la presión nunca se detuvo. Hay que entender que esto fue mucho antes de que existieran decenas de noticieros. En ese entonces, solo estaban 24 horas o el Canal 13. Eso era todo. La presión era enorme. Hoy respetado analista deportivo en ESPN, Murrieta también compartió otro recuerdo intenso. El día que fue asignado para entrevistar al futbolista Hugo Sánchez en un restaurante. La entrevista se alargó más de lo esperado, y para cuando la entregó, la transmisión ya había comenzado. Jacobo se negó a transmitirla. Recuerdo ese momento como algo muy desagradable y estresante. Al final tuvo piedad y permitió que saliera al aire, pero fue por poco. Hasta hoy sigo teniendo pesadillas con no estar listo a tiempo, confesó. Murrieta revela la relación entre María Félix y Jacobo Zabludovsky. Tras la muerte del legendario periodista Jacobo Zabludovsky, innumerables homenajes llegaron desde todos los rincones de México. Colegas, celebridades y el público lamentaron la pérdida de un hombre que se había convertido en símbolo del periodismo nacional. Reconocido por su elocuencia, su estilo audaz y su inigualable presencia en pantalla, Zabludovsky recibió el Premio Nacional de Periodismo, en particular por su célebre entrevista con el líder cubano Fidel Castro. Pero uno de los momentos más comentados de su carrera vino de una entrevista muy diferente, una que no solo mostró su audacia periodística, sino también una fascinante conexión personal con un ícono del cine mexicano, María Félix. Heriberto Murrieta, colaborador cercano de Zabludovsky, habló en una ocasión con franqueza sobre el poderoso vínculo entre el periodista y la doña. Según Murrieta, la relación entre Jacobo y María Félix se basaba en una profunda admiración mutua, una tensión juguetona y un respeto genuino. Todo comenzó con un deseo sencillo. Félix,
fiel aficionada a la tauromaquia y espectadora habitual del noticiero de Jacobo, le confesó en una ocasión que deseaba conocer al hombre detrás de la voz que escuchaba cada noche. Su encuentro tuvo lugar en 1991, durante la grabación de uno de los segmentos especiales de Zabludovsky. Murrieta recordó la imagen inolvidable de María Félix descendiendo la gran escalera de su casa en Polanco, elegante, serena, sosteniéndose con gracia del pasamanos. Aunque en ese entonces tenía casi 80 años, se movía con fuerza y dignidad, desafiando cualquier noción de fragilidad o vejez. No era solo una estrella de cine, explicó Murrieta. Tenía una presencia arrolladora, culta, aguda, imponente y al mismo tiempo profundamente sencilla en el fondo. Era una mujer extraordinaria. La conversación que siguió fue tan deslumbrante como el escenario. María Félix habló de sus pasiones, sus caballos, su colección de arte, su amor por la literatura, pero también compartió reflexiones únicas sobre la feminidad, el envejecimiento e incluso la tauromaquia. En un momento de humor y admiración, le dijo a Murrieta que le gustaba su estilo, que él tenía el puño, y luego agregó con una sonrisa pícara, ¿y los pantalones? Era María Félix en estado puro, audaz, poética e inolvidable. Describió la tensión que siente un torero en el ruedo, usando metáforas coloridas como apretar los marfiles para referirse a rechinar los dientes y prepararse para el momento de la verdad. Era un estilo de hablar exclusivamente suyo, feroz, sensual y dramático. Murrieta también recordó cómo Zabludovsky y Félix bromeaban a carcajadas, reían sin reservas y hablaban con esa soltura que solo la verdadera amistad permite. Su vínculo se volvió parte del folclore cultural mexicano. Incluso se rumoró sobre una acalorada llamada telefónica entre ellos en algún momento, una historia que circuló pero nunca fue confirmada ni grabada. Sin embargo, lo que más recordaba Murrieta era el cariño perdurable entre estos dos íconos. Desde su primer encuentro hasta el final de la vida de María Félix, y más tarde la de Zabludovsky, su relación estuvo marcada por la admiración, el ingenio y una conexión profunda y genuina. Se querían mucho, dijo Murrieta con sencillez. Fue una amistad hermosa. La pelea entre Cantinflas y Jacobo Zabludovsky, que terminó con su amistad según Murrieta. Según Heriberto Murrieta, uno de los distanciamientos más sorprendentes y dolorosos del espectáculo mexicano fue el fin de la amistad entre dos gigantes culturales, Mario Moreno Cantinflas y el periodista Jacobo Zabludovsky. Durante muchos años, el querido comediante y el emblemático conductor de noticias mantuvieron una relación cercana. Sus caminos se cruzaban con frecuencia. Cantinflas era un tesoro nacional del cine y el teatro, mientras Zabludovsky era el rostro de 24 horas y la voz más influyente de Televisa. Su lazo era fuerte, basado en el respeto y la admiración mutua. Pero detrás de cámaras, los problemas familiares acabarían por separarles. El conflicto, explica Murrieta, comenzó con sus hijos. El único hijo de Cantinflas, Mario Arturo Moreno Ivanova, había sido durante mucho tiempo objeto de rumores y escándalos en los tabloides, especialmente en su adolescencia, cuando empezó a tener problemas con el alcohol y las drogas. Aunque lo defendía con fiereza, Cantinflas se encontraba frecuentemente en situaciones difíciles, protegiendo a su hijo en medio de escándalos que iban desde accidentes automovilísticos hasta romances tormentosos y acusaciones públicas, incluso por parte de sus propios hijos. Del otro lado estaba Abraham Zabludovsky, hijo de Jacobo, un periodista en ascenso que comenzaba a captar la atención pública, siguiendo los pasos de su padre. Lo que comenzó como un almuerzo casual entre amigos se convirtió en un momento definitorio. Un fin de semana, como era costumbre, Cantinflas y Zabludovsky se reunieron a comer en el restaurante Altamira. Los acompañaba Eduardo Moreno, sobrino de Cantinflas. La conversación se tornó personal, específicamente sobre sus hijos. Cantinflas, quizás sin intención,
Hizo un comentario sobre Abraham que tocó una fibra sensible. Zabludovsky reaccionó de inmediato, visiblemente molesto. Le dijo a Cantinflas que no tenía derecho a criticar a Abraham, cuando todo el mundo sabía que Mario Arturo llevaba años batallando con las drogas y había causado numerosos problemas a su familia. La frase cayó como una bofetada. Profundamente ofendido, Cantinflas se levantó de la mesa sin decir una palabra más y se marchó, dejando a Jacobo con Eduardo, quien lo siguió poco después. Si había algo que mi tío no toleraba, era que alguien hablara mal de su hijo, recordó Eduardo más tarde en la historia detrás del mito. Ese momento marcó el fin de una amistad de muchos años. Ninguno de los dos se disculpó ni hizo esfuerzo alguno por reconciliarse. Desde aquel día, nunca más se les volvió a ver juntos. Según personas cercanas a él, Cantinflas murió aún amargado por las palabras de Zabludovsky, especialmente por haber llamado a Mario Arturo un drogadicto. Hasta el día de hoy, Mario Arturo ha negado públicamente tener problemas con las drogas o el alcohol, a pesar de las repetidas afirmaciones de familiares, exparejas e incluso sus propios hijos, quienes lo han descrito como un hombre que se niega a enfrentar sus problemas. Ya sea verdad o malentendido, la pelea entre Cantinflas y Zabludovsky sigue siendo un ejemplo conmovedor de cómo las heridas personales pueden romper incluso las amistades más fuertes, especialmente cuando se trata de la familia. Heriberto Murrieta sobre su relación con Jacobo Zabludovsky. Cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Jacobo Zabludovsky en 2015, pocas voces tenían el peso del conocimiento personal como la de Heriberto Murrieta, conocido en los círculos mediáticos como el joven Murrieta. Como uno de los colaboradores más cercanos y discípulo de años de Zabludovsky, Murrieta compartió recuerdos que revelaron no solo la estatura pública del periodista, sino también su humanidad privada y su estilo de mentoría, complejo y a veces difícil. Murrieta estuvo presente en el funeral, que siguiendo la tradición judía, se realizó a la 1 de la tarde y fue seguido por el entierro apenas 30 minutos después. La hora no fue una coincidencia, hacía eco del horario de 24 horas, el icónico noticiero de Zabludovsky, que durante décadas se transmitió de 1 a 3 de la tarde. Esa fue su última transmisión, reflexionó Murrieta. Al ser consultado sobre cómo se enteró del fallecimiento de Zabludovsky, Murrieta explicó que las señales habían estado ahí durante semanas. Ya lo veía venir, dijo. En los últimos días se había vuelto muy delicado. Sarita, su esposa, me dijo que su estado había empeorado. Apenas un mes antes habían viajado juntos a Cuba para una asignación de ESPN. Fue allí donde Murrieta notó algo diferente. Un hombre más cansado, más retraído, sin la energía que antes lo definía. No era el mismo. Se veía cabizbajo, no tenía apetito, pero jamás se quejó, recordó Murrieta. Seguía con esa disciplina de hierro y ese espíritu admirable, siempre listo para trabajar. Esa es una de las grandes lecciones que nos dejó, afrontar la vida con fortaleza y positividad. En el funeral, Murrieta tuvo la oportunidad de saludar a Sarita y al resto de la familia, personas que conocía desde hacía años, unidos por el cariño mutuo hacia Jacobo. Fue una mañana emotiva, cargada con la pérdida de un hombre que había impactado profundamente su vida. Al hablar sobre la causa de muerte, Murrieta confirmó que Zabludovsky había estado sufriendo de deshidratación, y los médicos intentaban estabilizar su química interna. Pero al final, fue un derrame cerebral lo que se lo llevó. Al reflexionar sobre su vínculo personal, Murrieta no dudó en llamar a Zabludovsky un segundo padre. Las dos personas que más han marcado mi vida son mi padre y Jacobo, confesó. Lo admiraba profundamente, su forma de escribir, su agudeza, su fina ironía, y siempre me trató con una calidez casi paternal. Durante su último viaje juntos a Cuba, ese afecto se volvió palpable. Murrieta recordó cómo Zabludovsky, cada vez más frágil, tomaba su brazo para apoyarse al caminar.
En esos pequeños momentos, uno realmente sentía el lazo entre nosotros. Su relación profesional se había fortalecido especialmente en los últimos años a través de su trabajo conjunto en ESPN, donde colaboraron en reportajes especiales en Londres, Río de Janeiro y La Habana. Fue una oportunidad única para Murrieta de trabajar codo a codo con una leyenda y absorber los valores que definieron a Zabludovsky como periodista y como ser humano. Lo más grande que aprendí de él fue la disciplina, dijo Murrieta, el profesionalismo, la búsqueda incansable de la verdad, pero también cómo conducirse con elegancia, con cultura, con respeto por el oficio. Jacobo era un lector, un pensador, un conversador, y para mí, un ejemplo monumental. Su relación profesional comenzó en 1988, cuando Zabludovsky invitó personalmente a Murrieta a unirse a 24 horas. En ese momento, Murrieta trabajaba en Hoy Mismo junto a Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa, y también suplía a Juan Dosal. Me invitó el 5 de diciembre. Acepté de inmediato, empecé esa misma noche y me quedé casi 10 años, dijo Murrieta. Fue una oportunidad enorme. 24 horas era como una escuela de periodismo. Cada noche se sentía como presentar un examen final. Murrieta describió su última despedida como cálida y significativa. El 3 de junio, después de concluir su cobertura en Cuba, ambos se despidieron en el aeropuerto. Pero al día siguiente hablaron una vez más. Joaquín López Dóriga le había pedido permiso a Murrieta para compartir un video de Zabludovsky saludando a excompañeros de 24 horas. Murrieta llamó a Jacobo para preguntarle. Me dijo, por supuesto, con mucho gusto, Joaquín también fue mi alumno y amigo. Aún conservaba su sentido del humor. Ese día sonaba bien, pero yo sabía que su salud iba en declive. Antes de colgar, Murrieta resumió lo que muchos que trabajaron con Zabludovsky probablemente sintieron pero no podían expresar con tanta elocuencia. Significó muchísimo para mí. Sin duda, algo muy importante en mi vida. Jacobo Zabludovsky, un periodista que hizo historia. Jacobo Zabludovsky. Kraveski nació el 24 de mayo de 1928 en la Ciudad de México. Sus padres, David Zabludovsky y Raquel Kraveski, eran inmigrantes judíos provenientes de Polonia que huyeron de Europa ante el inicio de la persecución antisemita. David eligió establecerse en México casi por casualidad. Mientras viajaba en un barco con solo 2 destinos disponibles, Nueva York y Buenos Aires, encontró un folleto que despertó su interés por México. Aquella decisión espontánea moldearía el destino de uno de los periodistas más icónicos del país. Jacobo pasó su infancia en el barrio de La Merced, una zona popular y bulliciosa de la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se graduó oficialmente el 21 de julio de 1967. También era el hermano menor de Abraham Zabludovsky, destacado arquitecto y pintor. El 22 de junio de 1954, Jacobo contrajo matrimonio con Sara Nerubay Lieberman, hija de un próspero comerciante y mujer de ascendencia judía rusa. Juntos tuvieron 3 hijos, Abraham, Jorge y Diana. El camino de Zabludovsky hacia el periodismo comenzó desde joven. En 1946, empezó a trabajar en los noticieros de la cadena Radio Continental. Al año siguiente ya había ascendido, integrándose a XXAM como subdirector de servicios informativos. Su firma apareció en algunos de los principales periódicos de México, como Novedades, Ovaciones, y en revistas como Claridades y El Redondel. En 1959, se convirtió en redactor de la influyente revista política Siempre, y desde 2007 hasta su muerte, escribió la columna Bucareli para El Universal. El lema de la columna reflejaba su constancia y compromiso. Sale los lunes, solo los lunes, pero todos los lunes. Más allá del periodismo impreso y radiofónico, Zabludovsky también tuvo un papel relevante en la vida cívica.
Fue uno de los impulsores del fideicomiso para la restauración del centro histórico de la Ciudad de México, lo que refleja su profundo compromiso con el patrimonio cultural del país. Sin embargo, su legado más duradero se encuentra en la televisión. Cuando comenzó la televisión, yo ya estaba ahí, solía decir. De hecho, en 1950, cuando la televisión apenas nacía en México, Jacobo se encargó de producir y dirigir el primer noticiario profesional del país. Desde ese momento, fue una figura dominante en el periodismo televisivo durante medio siglo. Continuó conduciendo programas de noticias hasta el 30 de marzo del año 2000, cuando renunció oficialmente a Televisa. Durante casi 3 décadas, 24 horas fue el noticiero más visto de México, una institución nocturna que se volvió sinónimo de su conductor, Jacobo Zabludovsky. Transmitido del 7 de septiembre de 1970 al 19 de enero de 1998, el programa dominó el espectro televisivo en una época en que Televisa era el gigante indiscutible de la televisión en español. El final de 24 horas llegó en un momento de gran transición en Televisa. Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el magnate que convirtió a Televisa en una potencia global, su hijo, Emilio Azcárraga Gin, asumió el control. Una de sus primeras decisiones importantes fue renovar la programación y el personal de la cadena, lo que llevó a la cancelación de 24 horas tras 27 años al aire. La popularidad del programa había sido tan generalizada que incluso se infiltró en la cultura popular. En un episodio de El Chavo del Ocho titulado La Orquesta, el personaje del Chavo bromea diciendo que Kiko interpretó la danza de las 24 horas de Zabludovsky, una confusión ingeniosa con la danza de las hadas de Tchaikovsky. Sin embargo, en sus últimos años, 24 horas enfrentó una notoria caída en el índice de audiencia. Muchos televidentes comenzaron a percibir a Televisa, y por extensión al propio Zabludovsky, como demasiado alineado con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que había mantenido el poder en México durante décadas. Esta creciente percepción de parcialidad minó la credibilidad del noticiero, especialmente a medida que medios independientes y competidores como Hechos de TV Azteca empezaron a ofrecer perspectivas alternativas basadas en un periodismo más crítico y realista. La imagen de Zabludovsky como periodista confiable comenzó a deteriorarse. En 2010, la revista Gato Pardo informó sobre un incidente que reflejaba su legado complicado. Univisión, la cadena estadounidense en español, había anunciado a Zabludovsky como su nuevo director de noticias. Una decisión que fue recibida con una feroz resistencia por parte de periodistas cubanos y latinoamericanos dentro de la empresa. Ellos veían a Zabludovsky como un símbolo del periodismo alineado al Estado que durante mucho tiempo había caracterizado el papel de Televisa en los medios mexicanos. La reacción fue tan intensa que casi toda la redacción renunció en protesta, lo que llevó a Univisión a retirar su nombramiento. Zabludovsky regresó a México y por un tiempo continuó al frente de 24 horas. Su salida definitiva de Televisa ocurrió en el año 2000, motivada por una decepción tanto personal como profesional. Cuando su hijo, Abraham Zabludovsky, periodista y economista respetado, renunció a la cadena tras el nombramiento de Joaquín López Dóriga como nuevo conductor del noticiero nocturno, Jacobo decidió marcharse también. Su última aparición en televisión tuvo lugar el 29 de marzo de 2000 en el canal Unicable, marcando el discreto cierre de una era. A lo largo de su extensa e influyente carrera, Jacobo Zabludovsky fue tanto celebrado como criticado. Mientras muchos lo consideraban un pionero del periodismo televisivo en México, otros lo veían como un símbolo de los medios alineados al poder, particularmente durante algunos de los momentos más oscuros de la historia moderna del país. El silencio de Zabludovsky durante la Guerra Sucia Mexicana sigue siendo una de las críticas más persistentes en su contra,
sus estrechos vínculos con el PRI proyectaron una larga sombra sobre su papel como periodista supuestamente imparcial. Esto fue especialmente evidente en su cobertura, o falta de ella, de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Al día siguiente de la tragedia, en la que cientos de estudiantes manifestantes fueron asesinados o heridos por fuerzas del gobierno en la Ciudad de México, Zabludovsky abrió 24 horas no con titulares sobre la masacre, sino comentando sobre el clima soleado de la ciudad. 3 años después, la historia pareció repetirse. Durante la matanza del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, Zabludovsky una vez más evitó cubrir directamente la violencia patrocinada por el Estado. Su falta de confrontación ante estos eventos fue vista como parte de una estrategia más amplia para proteger la imagen del gobierno y suprimir narrativas disidentes. Su reputación como vocero no oficial del PRI se volvió tan arraigada en la cultura popular que inspiró críticas en la música. La banda de rock Molotov lanzó la canción Que no te haga bobo Jacobo, acusando abiertamente a Zabludovsky de aceptar sobornos por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de manipular la cobertura noticiosa en favor del poder. Sin embargo, fuera del periodismo, Zabludovsky era un hombre de pasiones profundas. Tenía una apreciación refinada por las artes, y sus dos grandes amores eran el tango y la tauromaquia. Fanático devoto de Carlos Gardel, fue homenajeado en Argentina por su conocimiento sobre la vida y obra del legendario cantante de tango. Como aficionado de por vida a las corridas de toros, asistió a la inauguración de la Plaza de Toros México el 5 de febrero de 1946 y mantuvo amistades con algunos de los más grandes toreros del siglo XX, incluidos Silverio Pérez, Manolete, Carlos Arruza y Eloy Cavazos. En sus últimos días, Zabludovsky fue hospitalizado en la Ciudad de México debido a una deshidratación severa. Tras una semana de complicaciones médicas, sufrió un derrame cerebral fatal la mañana del 2 de julio de 2015, a los 87 años de edad. El legado de Jacobo Zabludovsky es tan complejo como la historia que ayudó a narrar, celebrado por muchos, criticado por otros, y ahora reexaminado a través de los ojos de uno de sus colaboradores más cercanos, Heriberto Murrieta. Desde una profunda admiración hasta momentos de humillación, desde amistades con leyendas como María Félix y Cantinflas, hasta su silencio durante los capítulos más oscuros de la política mexicana, la verdad detrás de la vida de Zabludovsky sigue desarrollándose. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Jacobo Zabludovsky un leal servidor del Estado, un ícono mediático que navegó la censura, o algo intermedio? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido exclusivo. Hasta la próxima. Bye.